Palacio del Potala no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un verdadero museo donde se conservan manuscritos y artefactos invaluables que cuentan la historia de 1000 años de Tibet. Cada año lo visitan millones de peregrinos y turistas que desean tocar este lugar legendario. Imagina más de 1000 estatuas de Buda talladas directamente en las rocas. Las cuevas de Longmen, situadas en la provincia de Henan, no son solo lugares de veneración, sino una verdadera galería de arte creada hace más de 300 años. Estas cuevas contienen más de 100.000 estatuas, muchas de las cuales alcanzan una altura de hasta 7 metros. Pero esto no es lo más impresionante. Dentro de las cuevas se encuentran relieves e inscripciones únicas que narran la filosofía y la cultura de esa época. Uno de los objetos más famosos es la estatua de Buda Vairocana, realizada en el siglo VII y que alcanza una altura de 30 metros. ¿Te imaginas cuánto esfuerzo y habilidad se necesitaron para crear una obra tan monumental? Los detalles fantásticos de las estatuas asombran la imaginación. Cada una tiene sus características únicas, reflejando diversos estilos y técnicas. ¿Sabías que algunas estatuas están adornadas con piedras preciosas y láminas de oro? Esto no solo les añadía belleza, sino también un significado simbólico, subrayando la divinidad de las figuras representadas. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En las cuevas se han encontrado manuscritos antiguos que contienen información sobre el budismo y la cultura china. Estos textos, escritos en un lenguaje que hoy en día casi no se utiliza, ofrecen una visión de la vida religiosa de esa época. Pero esto no es todo. Cada año se realizan trabajos de restauración para conservar esta obra maestra para las futuras generaciones. Y lo más asombroso es que dentro de la estatua hay almacenes antiguos de los que muy pocos saben. Espero que esta traducción cumpla con tus expectativas. El Templo del Cielo en Pekín ocupa una superficie de casi 80 hectáreas, lo que es comparable al tamaño de 9 estadios. Su edificio central, el Altar del Cielo, tiene una altura de 38 metros y fue construido sin un solo clavo. Imagina, esta maravilla arquitectónica fue erigida en el año 1470 y para su construcción se utilizaron más de 12 millones de tejas cerámicas. Cada elemento del Templo del Cielo fue diseñado con una precisión increíble. Por ejemplo, su forma circular simboliza lo celestial, mientras que su base cuadrada representa lo terrenal. Pero esto no es todo. Según las antiguas tradiciones, los sacerdotes realizaban aquí rituales para apaciguar a las fuerzas celestiales, sacrificando numerosos animales. ¿Sabías qué ocurre cuando en este lugar sagrado suenan las campanas? El eco de estos sonidos puede reflejarse hasta 3 veces, creando la impresión de que la misma naturaleza responde a las oraciones. El Templo del Cielo también es famoso por sus parques y alamedas, donde crecen árboles que alcanzan una altura de 25 metros. Estos árboles fueron plantados para formar una simetría ideal, lo que subraya la importancia de la armonía en la cultura china. Lo que realmente asombra es que en el Templo del Cielo se encuentra una cámara acústica única, donde cualquier susurro puede ser oído a una distancia de 30 metros. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En estas montañas se pueden encontrar especies raras de animales, algunas de las cuales
están incluidas en el Libro Rojo. Por ejemplo, los gorrión de pecho blanco que habitan aquí miden solo 13 centímetros de longitud, pero sus colores brillantes los convierten en verdaderos tesoros de la naturaleza. El Parque Nacional Geoparque de Changye-Dangxia es un lugar donde la naturaleza ha demostrado sus habilidades artísticas. Imagina montañas rocosas pintadas con vivos tonos de rojo, amarillo y verde, como si alguien hubiera derramado pintura sobre la tierra. Estas formaciones únicas se han formado a lo largo de millones de años de erosión y ahora atraen a turistas de todo el mundo. ¿Sabías que la altura de algunas rocas alcanza los 30 metros? Parecen haber sido creadas para servir como fondo en películas sobre otros planetas. El paisaje del parque recuerda a los paisajes marcianos, donde cada acantilado y cada colina es una obra de arte creada por la naturaleza. Pero esto no es lo más extraño. En el geoparque se pueden encontrar restos de antiguos ecosistemas preservados en la roca. Por ejemplo, algunas rocas contienen fósiles que indican que aquí hubo una vez bosques tropicales. ¿Cómo se produjeron estos cambios a lo largo de millones de años? La respuesta se encuentra en los procesos tectónicos que modificaron el relieve de esta región. Y ahora imagina esto. En Changye-Dangxia organizan excursiones nocturnas donde las rocas se iluminan con colores. Esto crea la ilusión de estar en un mundo mágico. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En el parque puedes encontrar estatuas de dragones que simbolizan la fuerza y la protección. ¿Sabías qué más resulta asombroso? En Beihai se encuentra uno de los puentes más antiguos de China, el puente Xuezheng, construido hace más de 700 años. Sus arcos, realizados en el estilo tradicional, atraen a fotógrafos de todo el mundo. ¿Sabías que el templo de Yunhung o el templo del Lama ocupa una superficie de más de 30.000 metros cuadrados? No es solo un edificio religioso, sino un verdadero obra maestra arquitectónica, donde se combinan a la perfección elementos del estilo tibetano y chino. Aquí puedes ver una estatua de Buda de 18 metros de altura, tallada en una sola pieza de madera de sándalo. Imagina cómo esa madera fue traída desde el lejano Tíbet para crear esta figura espléndida que atrae a peregrinos de todo el mundo. Pero eso no es todo. En el templo se conservan más de 18.000 textos budistas escritos en diversos idiomas, desde el tibetano hasta el mongol. Cada página de estos textos sagrados está llena de sabiduría y conocimientos que se han transmitido de generación en generación. ¿Qué te parece aún más intrigante? Dentro del templo puedes encontrar impresionantes frescos murales que representan escenas de la vida de Buda. Estas pinturas no solo adornan las paredes, sino que cuentan una historia que inspira y tranquiliza. Y lo más intrigante es que cada uno de los jardines tiene su propia historia y leyendas que se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, uno de los jardines se considera el lugar donde un gran poeta dejó sus últimas líneas, inspirado por la belleza de la naturaleza que lo rodea. Las montañas de Wishan no son simplemente colinas pintorescas, son un lugar donde la naturaleza y la cultura se funden en una sinfonía única. Algunas de sus cimas alcanzan los 1.000 metros de altura y sus empinados lados están cubiertos de plantas exóticas que es poco probable que veas en otro lugar.
Imagina que en estas montañas crecen árboles con una edad superior a los 1000 años. Algunos de ellos pueden alcanzar los 2 metros de diámetro, como verdaderos monumentos vivos. Y bajo su sombra se encuentran antiguos templos budistas, muchos de los cuales han sobrevivido desde la dinastía Tang, y su arquitectura sigue impresionando. Pero esto no es lo más interesante. La superficie de la montaña Wishan supera los 4.000 kilómetros cuadrados, y en este vasto espacio no solo hay montañas, sino también numerosos ríos que se unen en pintorescos desfiladeros. Estos ríos son conocidos por su corriente transparente y fría que atrae a los buscadores de aventuras. ¿Sabías que algo aún más fascinante? Las montañas de Wishan son el hogar del famoso té Wishan, que se valora como oro. Las hojas de este té se recogen a mano y pasan por un tratamiento único, lo que le da un sabor y aroma inconfundibles. No son solo campos, son una obra de arte creada por la naturaleza y el ser humano. Y lo más fascinante, las terrazas de Lunchi no solo son un lugar para cultivar arroz, sino también un hogar para especies únicas de animales y plantas, como orquídeas raras y mariposas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La montaña de Sanchin, ubicada en la provincia de Jiangxi, es un verdadero milagro de la naturaleza. Sus rocas se elevan a más de 1000 metros, formando figuras asombrosas que recuerdan a figuras humanas y animales. Esta montaña no es solo un paisaje pintoresco, sino un lugar sagrado para el taoísmo, donde cada piedra está impregnada del espíritu de antiguas leyendas. Imaginen que aquí, en las cimas, las nubes envuelven las rocas, creando una atmósfera de misterio. En esta región se pueden encontrar más de 300 tipos de plantas, la mayoría de las cuales no crecen en ningún otro lugar del mundo. ¿Sabían que algunas de estas plantas se utilizan en la medicina tradicional y pueden alcanzar una edad superior a los 1000 años? La montaña de Sanchin también es famosa por sus únicas formaciones geológicas, acantilados de caliza y rocas verticales que parecen haber sido talladas por hábiles artesanos. La altura de algunas rocas alcanza los 80 metros y son ideales para escaladores y amantes de la aventura. Pero esto no es lo más extraño. En estos riscos se pueden encontrar animales raros, incluyendo pandas y otros representantes de la fauna en peligro de extinción. Ahora, imagine que en estos bosques no solo se esconden especies raras, sino también ecosistemas completos que coexisten en armonía. Lo que realmente impresiona es que en esta región se han conservado ecosistemas únicos. En algunos lugares, la temperatura varía de -20 a más 30 grados Celsius a lo largo del año, lo que crea condiciones ideales para la supervivencia de especies raras de flora y fauna. Las terrazas de arroz de Lunchi ocupan una superficie de más de 10.000 hectáreas y representan un espectáculo fascinante. Imaginen 80 niveles de campos de arroz, como una gigantesca escalera subiendo por las pendientes de las montañas, y cada nivel parece un tapiz verde reflejando la luz del sol. Pero esto no es todo. Las terrazas fueron creadas hace más de 1000 años por el pueblo Hani. ¿Cómo pudieron construir tales sistemas complejos? El secreto reside en una tecnología única de riego que permite recoger el agua de lluvia y distribuirla por todos los niveles. El agua, al pasar por las terrazas, las llena,
creando hermosos espejos de agua en los que se reflejan las nubes y las montañas. ¿Sabían que en esta región se cultivan más de 30 variedades de arroz? Cada variedad está adaptada a las condiciones específicas de las terrazas, lo que las hace no solo hermosas, sino también esenciales para la población local. Es un ecosistema donde cada elemento juega su papel, asegurando la seguridad alimentaria. Cuando subes a la cima, se abre una vista de interminables olas de verde que cambian con cada estación. En primavera, las terrazas se llenan de colores brillantes, en verano se vuelven densas y en otoño se doran con el arroz maduro. Este archivo, descubierto a principios del siglo XX, incluye más de 40.000 documentos y muchos de ellos revelan secretos del budismo y prácticas antiguas. ¿Qué les parece aún más asombroso? Algunas de las frescas fueron realizadas con pigmentos que aún conservan su viveza a pesar de los siglos. Estos colores fueron hechos de minerales como la lapislázuli y la malaquita, y mantuvieron su intensidad gracias a una tecnología única. El majestuoso Palacio del Potala se alza sobre Lhasa a una altura superior a los 3.700 metros. Imagina que este edificio, construido en el séptimo siglo, ocupa una superficie de aproximadamente 130.000 metros cuadrados. Es como un barrio entero encerrado entre sus muros. El estilo arquitectónico complejo combina elementos de la cultura tibetana e india, y sus paredes están adornadas con más de 2.000 frescos que representan a dioses budistas y eventos históricos. Solo piensa que algunas de estas pinturas fueron creadas hace más de 1.300 años y aún hoy impresionan por su detalle. Pero esto no es lo más extraño. Dentro del palacio hay más de 1.000 habitaciones, incluyendo tesoros con reliquias que son sagradas para los budistas. Por ejemplo, una de las reliquias más conocidas es una estatua de Buda tallada en oro y adornada con piedras preciosas que pesa más de 30 kilos. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. El Palacio del Potala no solo fue la residencia de los Dalai Lamas, sino también el centro de la política y la religión tibetana. Imagina que en sus muros se tomaron decisiones que afectaban el destino de un pueblo entero. ¿Sabías que algo aún más asombroso? El palacio interior fue construido sin el uso de clavos y sus paredes resisten incluso los más fuertes terremotos gracias a técnicas de construcción únicas. Por ejemplo, para su fortalecimiento se utilizaron bloques de piedra de hasta 30 toneladas. Cada año en Fansi Jingshan se realizan investigaciones que ayudan a entender cómo pueden sobrevivir estos ecosistemas en las condiciones de cambio climático. Y lo más interesante, la altura de la montaña la convierte en uno de los puntos más importantes para el estudio de los cambios climáticos en la región. La cascada de Ukou, situada en el río Hwanghae, es uno de los más poderosos del mundo. Su ancho supera los 20 metros y su altura alcanza los 30. ¿Sabías qué la hace especial? La cascada tiene una forma única, parecida a un inmenso y ancho canal por el cual se precipita un fuerte flujo de agua. El agua de Ukou tiene un color amarillo debido a la gran cantidad de rocas sedimentarias que transporta. Al caer, forma una nube de salpicaduras que puede alcanzar una altura de hasta 20 metros. Imagina cómo se ve cuando los rayos del sol
atraviesan las gotas de agua, creando un arco iris. Pero esto no es lo más extraño. Cada año, la cantidad de agua en la cascada varía según la estación, y durante la temporada de monzones, su caudal puede aumentar hasta los 7.000 metros cúbicos por segundo. Es como si abrieras el grifo al máximo. Imagina eso. Según la leyenda, detrás de la cascada se ocultan misterios relacionados con antiguos mitos y creencias locales. Algunos creen que en sus aguas habitan espíritus ancestrales que protegen la naturaleza. ¿Sabías que es aún más asombroso? Cada otoño se celebran festivales aquí, donde los habitantes locales se reúnen para celebrar esta belleza natural y los misterios que guarda. Dentro de la torre puedes encontrar exposiciones que narran su historia y su valor cultural. Aquí se conservan manuscritos raros y pinturas que pueden asombrar incluso a los más exigentes amantes del arte. Y lo que aún es más asombroso, cada año aproximadamente 1 millón de turistas acuden aquí para disfrutar no solo de las vistas, sino también de la atmósfera que parece estar detenida en el tiempo. Imagina una estatua que alcanza una altura de 22 metros, similar a un edificio de 9 pisos, tallada directamente en la roca. Esta monumental estatua del Buda de Leshan se encuentra en la confluencia de 3 ríos, y sus ojos, del tamaño de una puerta común, miran al mundo desde hace más de 1000 años. ¿Sabías que lo que más asombra? Cada detalle de su rostro y cuerpo fue creado con una precisión increíble y su construcción llevó casi 80 años. Los constructores utilizaron no solo herramientas simples, sino también sistemas complejos para desviar el agua, para proteger la estatua de la erosión. Pero eso no es todo. A su alrededor se encuentran antiguos templos y monasterios que sirven de hogar para miles de peregrinos. Cada año, alrededor de 1 millón de personas llegan aquí para tocar la historia y sentir la atmósfera de santidad. Imagina que en la antigüedad esta estatua no era solo un monumento, sino un símbolo de esperanza para los navegantes que pasaban por allí. El Buda, como un guardián, protegía a los navegantes de las tormentas y desgracias. A lo largo de su existencia, la estatua ha soportado numerosos desafíos, desde fuertes lluvias hasta terremotos. Sin embargo, su forma ha permanecido prácticamente inalterada. Existe una leyenda según la cual el pabellón de Lujue fue construido no solo como un objeto arquitectónico, sino también como un símbolo de la unidad entre el cielo y la tierra. Llega a una altura de 33 metros y está compuesto por 6 niveles, cada uno de los cuales está adornado con magníficas tallas y representaciones de seres mitológicos. Pero eso no es todo. El pabellón fue construido utilizando tecnologías especiales que le permitían ser no solo hermoso, sino también resistente a los terremotos. Las paredes del pabellón están hechas de ladrillo resistente, mientras que las estructuras internas utilizan madera, lo que lo hace ligero y fuerte al mismo tiempo. ¿Sabías que en el pabellón se guardan reliquias budistas sagradas? Esto atrae a miles de peregrinos y turistas que vienen no solo para admirar su grandeza, sino también para rendir homenaje a sus antepasados. Cada año se realizan aquí ceremonias especiales que reúnen a personas de todo el país. Imagina esto:
En la época de su construcción, el pabellón era una de las estructuras más altas de China y se podía ver desde muchos kilómetros de distancia. No es solo un edificio, sino una historia completa encerrada en ladrillos y madera. Lo realmente asombroso es que el pabellón ha sobrevivido a numerosas guerras y desastres naturales, manteniendo su esplendor. Las obras de restauración a finales del siglo XX hicieron que el pabellón se volviera aún más atractivo para los turistas, aumentando el flujo de visitantes en un 30%. Y lo más increíble, en el pabellón se pueden encontrar artefactos únicos pertenecientes a la dinastía Song que cuentan sobre la vida de las personas de esa época. Estos artefactos ofrecen una oportunidad única para asomarse al pasado y entender cómo vivían nuestros antepasados. Estos objetos cuentan sobre la vida en la dinastía Qing y cómo los emperadores mantenían su poder e influencia. ¿Sabías que algo aún más impresionante? El palacio fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012, lo que confirma su importancia no solo para China, sino para todo el mundo. En las montañas de Songshan, a una altura de 1.700 metros, se encuentra el templo de Shaolin, conocido como la cuna de las artes marciales. Aquí, en el siglo VI de nuestra era, el monje budista Bodhidharma introdujo una práctica única de meditación que posteriormente se transformó en el famoso estilo de Kung Fu. ¿Qué opinan de esto? ¿Saben que en el templo de Shaolin se fundó la primera escuela de artes marciales del mundo? Con el tiempo, los monjes no solo se convirtieron en guardianes del conocimiento espiritual, sino también en destacados luchadores que utilizaron sus habilidades para proteger su país. Imaginen esto, en el templo dedicado a las artes marciales no solo se enseña la preparación física, sino también el control de las emociones. Cada estudiante pasa estrictas pruebas, incluyendo la meditación durante varias horas, lo que ayuda a alcanzar la calma interior y la concentración. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. Algunos monjes de Shaolin son capaces de romper ladrillos con las manos sin que éstas hayan sufrido ningún daño durante toda su carrera. Imagina ahora que durante las festividades aquí se reúnen miles de personas para participar en diversos rituales y ceremonias. Esto crea un ambiente lleno de vida y espiritualidad, donde cada uno puede sentirse parte de algo más grande. Entre todas estas maravillas, el Templo del Lama también es conocido por sus tambores rituales que pesan más de 1 tonelada cada uno. Su sonido se extiende por la zona, llenando el aire de energía y una atmósfera sagrada. El lago Erhai no es simplemente un cuerpo de agua, sino un mundo entero donde se encuentran la cultura y la naturaleza. Su superficie supera los 80 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los lagos más grandes de China. Ahora imaginen, la profundidad alcanza los 30 metros y el agua es tan transparente como el cristal, reflejando el cielo y creando paisajes pintorescos. A lo largo de las orillas del lago se encuentran antiguas aldeas como Dali, donde se pueden ver casas tradicionales con decoraciones brillantes y techos cubiertos de tejas. Pero esto no es lo más interesante. Los habitantes de estas tierras, el pueblo Bai, han mantenido sus costumbres y su lengua durante milenios y cada año se celebra un festival que atrae a miles de turistas.
¿Qué más les parece impresionante? En esta región se encuentran más de 100 especies de aves, incluyendo al grácil grulla negra, que está en la lista roja. Ahora imagine que el lago también es el hogar de especies de peces raras, como la especie endémica del lago Erhai, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Esta especie puede alcanzar una longitud de hasta 30 centímetros y es una parte importante del ecosistema local. ¿Cómo sobreviven en estas aguas llenas de competencia? La clave está en la combinación única de salinidad y agua dulce que crea condiciones ideales para su supervivencia. Y esto no es todo. En el lago Erhai se puede observar un fenómeno asombroso. Islas flotantes de algas que se mueven por la superficie, creando la ilusión de seres vivos. Cada año, cientos de miles de turistas vienen a ver esta magnífica estructura, que no es solo un monumento, sino una parte viva de la cultura china. Las leyendas dicen que en su base se colocaron ciertos artefactos que protegen la pagoda de la destrucción. El lago occidental, conocido por su belleza, ocupa una superficie de 68 kilómetros cuadrados y es uno de los lugares más fotografiados del mundo. Cada año, millones de turistas visitan este lugar para disfrutar de los paisajes pintorescos, donde las montañas reflejadas en el agua crean la impresión de estar en una pintura. Pero esto no es solo un lago. Aquí se encuentran más de 200 islas, cada una con su propia historia. Por ejemplo, en la isla de Sisan puedes ver un templo dedicado a Buda, construido hace más de 1000 años, cuya arquitectura aún sigue impresionando por su estilo. Lo más asombroso es que el agua del lago contiene una cantidad increíble de minerales que la hacen transparente y pura. Esto atrae no solo a los turistas, sino también a los investigadores que estudian la ecosistema único. En el lago habitan más de 30 especies de peces y una gran cantidad de plantas acuáticas, muchas de las cuales son raras. Imagina esto: al atardecer, cuando el sol comienza a ponerse, el lago se llena de reflejos dorados y el aroma de los lotos en flor se extiende por el aire. Es el momento en que los lugareños se reúnen en la orilla para disfrutar de los momentos mágicos y compartir historias. Aquí también se encuentra el famoso puente Beihai, que conecta dos orillas y es el lugar ideal para paseos románticos. Además, su técnica incluye impresionantes acrobacias como saltos y giros en el aire. Lo más asombroso es que en el templo de Shaolin no solo se encuentra una escuela única de artes marciales, sino también una colección de manuscritos antiguos, datados de hace 1000 años, en los que se registran los secretos de las técnicas de combate y la filosofía. La montaña Huashan no es solo un paisaje pintoresco, sino uno de los lugares más peligrosos del mundo para la escalada. Imagina senderos que son plataformas estrechas talladas en la roca, donde la altura supera los 2000 metros. Es como si caminases por el borde de un precipicio, sujetándote a una cuerda y tropezando con piedras. ¿Sabías que lo que más asombra? En esta montaña hay templos antiguos construidos hace más de 2000 años que aún atraen a peregrinos y turistas. Estas santidades, como el Templo del Cielo, se encuentran al borde del abismo y sirven como lugar de meditación y oración. Y ahora imagina esto: en la cima de la montaña
hay el famoso sendero El Camino a la Muerte. No es solo un nombre, es una verdadera prueba de valentía. La anchura de este sendero es de solo medio metro, y debajo hay un precipicio que hace que el corazón se detenga. Pero los valientes que se atreven a recorrer este camino obtienen vistas increíbles de las montañas y valles circundantes. Pero esto no es todo. Cada año, aproximadamente 3 millones de personas suben a Huashan para probar sus fuerzas y disfrutar del espíritu de la aventura. ¿Sabías cuántos kilómetros de senderos hay en total en esta montaña? Más de 100 kilómetros, y cada paso está impregnado de historia y leyendas. Los antiguos filósofos consideraban Huashan uno de los 5 lugares sagrados de China, y no es casual. Hoy en día, la muralla no solo es un monumento arquitectónico, sino también un lugar donde se celebran eventos culturales brillantes, atrayendo millones de turistas cada año. Además, es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede ver una muralla fortificada tan bien conservada, que sigue desempeñando un papel importante en la vida urbana. La altura de la gran pagoda de los gansos salvajes es de 49 metros, lo que la convierte en uno de los edificios históricos más altos de Xi'an. Construida en el VII siglo, servía como almacén para las escrituras budistas y reliquias traídas de la India. Imagina que esta pagoda fue testigo de innumerables eventos, incluyendo dinastías, guerras e intercambios culturales. Cada uno de sus pisos está adornado con intrincadas tallas que pueden contar la rica historia del arte chino. En su interior, alguna vez se encontraban estatuas de Buda que eran objeto de veneración. Es interesante que para su construcción se utilizaron ladrillos que aún hoy en día son tan resistentes como hace un siglo. Pero esto no es todo. En la pagoda se han conservado pasajes secretos y escaleras que llevan a una plataforma de observación en la cima. Desde allí se disfruta de una vista impresionante del ciudad, donde antes pasaban importantes rutas comerciales. Solo imagina cómo las caravanas de seda y especias se detenían aquí para descansar y compartir noticias. Y ahora, imagina que esta pagoda fue construida en solo unos pocos años. Fue un verdadero milagro de la ingeniería de su tiempo, considerando que en ese periodo no existían las tecnologías modernas. Y lo que resulta aún más intrigante, alrededor de la pagoda se encuentran antiguos templos y jardines que crean una atmósfera como si hubieras viajado a otra época. Y aquí tienes otro detalle impactante. Cerca de la montaña Tian Shan habitan más de 100 especies de aves, entre ellas algunas raras y en peligro de extinción. Estos residentes emplumados crean una verdadera orquesta sinfónica que llena los bosques de sonidos. La plaza de Tiananmen, que ocupa una superficie de 48 hectáreas, es una de las plazas más grandes del mundo. Este espacio, que tiene el tamaño de 20 campos de fútbol, es memorable no solo por sus dimensiones, sino también por su historia, que ha dejado una huella profunda en él. ¿Sabías que en esta plaza se encuentra el mausoleo de Mao Zedong? Su longitud supera los 30 metros y dentro descansan los restos del fundador de la República Popular China, que son visitados diariamente por miles de personas.
Pero esto no es lo más interesante. El mausoleo está rodeado por una impresionante arquitectura en estilo realismo socialista que crea una atmósfera de poder y grandeza. En la plaza también se encuentran otros edificios emblemáticos, como el Monumento a los Héroes del Pueblo, cuya altura alcanza los 22 metros. Este monumento, que conmemora a las víctimas que sacrificaron su vida por la libertad, está adornado con un mar de mármol y granito, y en sus paredes están grabados los nombres de más de 200.000 heroínas y héroes que se convirtieron en símbolos de la lucha y la resistencia. Imagina que la plaza fue testigo de eventos históricos que cambiaron el destino de millones. El 18 de mayo de 1989, en la plaza se llevaron a cabo protestas masivas que reunieron a más de 100.000 personas exigiendo reformas. Esto no fue solo una manifestación, sino un movimiento que dejó una marca indeleble en la historia de China. ¿Sabías que la plaza se ha utilizado para desfiles militares? Aquí se pueden encontrar secretos que se han transmitido de generación en generación. Subir esta montaña no es solo una tarea física, es un camino hacia el autoconocimiento y la paz interior. Pero, ¿sabías que en la cima hay una plataforma de observación desde donde, en un día claro, se pueden ver hasta 100 kilómetros a la redonda? Imagina un templo que parece flotar sobre las rocas. Sus paredes están literalmente incrustadas en la montaña de Henshan. Este templo colgante, construido hace más de 1000 años, parece imposible. Se alza a una altura de aproximadamente 30 metros y su estructura sigue causando admiración entre ingenieros y arquitectos. Pero, ¿cómo fue posible construirlo a tal altura? ¿Sabías que para su construcción se utilizaron vigas de madera de hasta 5 metros de longitud que sostienen el templo sobre una pared vertical? Estas vigas no solo soportan la estructura, sino que también permiten que ésta se integre armoniosamente con el entorno natural. El templo incluye más de 30 salas diferentes, conectadas por estrechas escaleras y pasillos, creando un espacio único donde cada detalle habla de la habilidad de los constructores antiguos. Pero esto no es lo más extraño. Dentro del templo se pueden ver estatuas de Buda, dioses daoístas y sabios confucianos, dispuestas de tal manera que cada visitante pueda sentir su presencia espiritual. Todas estas estatuas están hechas de madera y piedra y algunas alcanzan una altura de hasta 2 metros. Y ahora, imagina esto. El templo fue construido utilizando tecnologías especiales que le permiten resistir fuertes terremotos que son frecuentes en esta región. Imagina que en estas cuevas alguna vez convergieron peregrinos de todos los rincones del país para ofrecer dones y recibir bendiciones. Estos lugares no solo eran sagrados, sino también centros de intercambio cultural y de conocimientos. Las cuevas de Longmen aún guardan muchos secretos que esperan ser descubiertos. La torre de Yueyan se alza a una altura de 30 metros sobre el pintoresco lago Duntin, y sus líneas arquitectónicas evocan la grandeza de la cultura china. Construida hace más de 1000 años, no solo servía como mirador, sino también como lugar de encuentro para poetas y filósofos que buscaban inspiración en su belleza. Imagina cómo en las noches ventosas, en su terraza, resonaban poemas que elevaban el pensamiento hasta las nubes. Esta torre es famosa no solo por su esplendor,
sino también por su rica historia llena de leyendas sobre héroes y sabios que dejaron su huella en sus paredes. ¿Sabías que cada una de las 4 caras de la torre está adornada con un relieve único que refleja diferentes aspectos de la vida y la naturaleza? Pero esto no es todo. La torre ha sido testigo de numerosos eventos históricos, incluyendo batallas y tratados de paz. Por ejemplo, en el siglo XII, aquí se llevaron a cabo importantes negociaciones entre los gobernantes de diferentes dinastías. Ahora imagina que en el siglo XVI la torre estuvo a punto de ser destruida y solo gracias a los esfuerzos de los habitantes locales fue restaurada, manteniendo su estilo original. La cascada de Hukou no es solo un monumento natural, sino también una importante fuente de energía para la región. Su potencia se utiliza para generar electricidad que ilumina y calienta a millones de personas. Pero ¿sabías que en este lugar se encuentra uno de los mayores parques naturales salvajes de China? La montaña Tian Shan no es simplemente un paisaje pintoresco, sino una verdadera enigmática natural. Su altura alcanza los 1400 metros y en su cima se encuentra la famosa cueva conocida como Puertas del Cielo, que tiene una altura de 90 metros y una anchura de 40. Imagina pasar a través de este portal natural, que parece una gigantesca arco tallado en la masa montañosa. Pero esto no es todo. En la montaña se encuentran algunas de las teleféricas más largas del mundo, con una longitud de 8 kilómetros. Es como viajar de un extremo de la ciudad al otro en autobús. Durante el trayecto se disfrutan vistas impresionantes de las montañas circundantes y los densos bosques que dejan sin aliento. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? En Tian Shan hay un sendero que parece colgar en el aire, con una longitud de 400 metros. Esta plataforma de cristal, ubicada a más de 1000 metros de altura, permite contemplar el abismo que hay abajo, lo que incluso a los turistas más valientes les provocará escalofríos. Cada año, millones de turistas visitan este lugar, pero pocos saben que este sitio no solo es un destino para fotos, sino también un importante símbolo cultural. Alrededor de la montaña se encuentran templos y lugares sagrados que atraen a peregrinos de todo el país. Los científicos sugieren que los arquitectos utilizaron un sistema de vigas cruzadas para crear un efecto de estabilidad. Y lo más asombroso de todo, el templo colgante no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un lugar de peregrinación al que cada año acuden más de 300.000 turistas de todo el mundo. En el valle de Chusaigu, donde el agua tiene colores que es difícil incluso describir, se encuentran más de 100 lagos. Estos cuerpos de agua, llenos de agua transparente, se forman gracias a un relieve kárstico único y a la vegetación que crea un efecto de paleta de colores pintoresca. Imagina, tonos brillantes, azules y esmeralda del agua, como si un pintor hubiera mezclado los colores directamente en el lienzo. Los lagos son tan cristalinos que reflejan las montañas como en un espejo. Pero esto no es todo. En algunos lugares, la profundidad de los lagos alcanza los 30 metros, lo que los hace misteriosos y atractivos como secretos sin resolver. Sin embargo, esto no es lo más extraño. En el valle hay terrazas naturales cubiertas de minerales brillantes que crean cascadas de colores, recordando a los saltos de agua.
Estas terrazas surgen debido a la acumulación de carbonato de calcio que se libera del agua enriquecida con dióxido de carbono, y lo que aún resulta más asombroso, la altura de algunas terrazas alcanza los 35 metros y parecen jardines escalonados creados por la naturaleza. Además, aquí habitan muchas especies de animales raros. Por ejemplo, en estos bosques se puede encontrar pandas gigantes, que son el símbolo de China. Aquí también encuentran refugio alrededor de 130 especies de aves, lo que convierte al valle en un verdadero paraíso para los ornitólogos. En consecuencia, la Gran Muralla China no solo protegía el territorio, se convirtió en un símbolo de poder y unidad de China, y su construcción requirió el esfuerzo de millones de personas durante varios siglos. Cada piedra es una historia, cada curva es un enigma que requiere ser resuelto. Las cuevas de Mogao no son simplemente cuevas artificiales, son un verdadero tesoro de arte e historia. En ellas se encuentran más de 400 mosaicas y frescos que abarcan aproximadamente 11 siglos, desde el cuarto siglo de nuestra era. Estas imágenes asombran por su detallado diseño. Por ejemplo, en una de las cuevas se puede ver una escena de la vida de Buda, donde cada rasgo está meticulosamente dibujado y los colores se conservan en un estado asombroso. Pero esto no es lo más impresionante. Algunas paredes alcanzan una altura de 30 metros y están decoradas no solo con pintura, sino también con esculturas que parecen cobrar vida bajo la luz de las antorchas. Olviden los museos aburridos. En Mogao se respira una atmósfera donde la historia parece respirar. Imaginen a los peregrinos que recorrían la ruta de la seda, viniendo aquí para admirar estas obras de arte. Cada año, más de 100.000 personas pasaban por estas cuevas, dejando sus sueños y esperanzas en las paredes, creando un intercambio cultural increíble. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente asombroso. En una de las cuevas se encuentra una biblioteca donde se guardaban manuscritos, y entre ellos hay textos que aún no han sido descifrados. Cada año se realizan grandes desfiles de poder militar, a los que asisten cientos de miles de espectadores. En esos momentos, la plaza se convierte en una arena donde se muestran las últimas innovaciones del ejército, incluyendo tanques y helicópteros de combate. El parque Beihai ocupa una superficie de 140 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los parques urbanos más grandes de Pekín. ¿Sabías que aquí se encuentra la colina artificial más alta de la ciudad? El templo de la Pagoda Blanca, que se eleva a 18 metros, fue construido en el siglo XIII y recuerda las tradiciones budistas de esa época. El espacio del parque está lleno de estanques pintorescos en los que nadan carpas del tamaño de pequeños perros. Imagina cómo navegan lentamente por estos cuerpos de agua, mientras alrededor de ellos florecen los lotos, creando una atmósfera de paz y armonía. Pero esto no es todo. El parque tiene senderos secretos que llevan a templos ocultos y monumentos antiguos, de los que pocos saben. La leyenda cuenta que en este parque alguna vez se encontraba el Palacio Imperial, y muchas de las estructuras restantes conservan el espíritu de esa época. Por ejemplo, el pabellón de pintura, construido en el siglo XIV, sigue deleitando a los visitantes con sus frescos refinados.
Cada paso por los senderos de Sanchin revela nuevos misterios, templos antiguos sumergidos en la vegetación y cascadas que suenan como la música de antiguos dioses. Y lo más asombroso, la montaña es considerada uno de los lugares más famosos de peregrinación daoísta en China, atrayendo a miles de turistas y creyentes cada año. En la montaña de Fansi Jingshan, que alcanza una altura de 2.000 metros, se encuentran ecosistemas únicos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Imagina, aquí viven más de 1.000 especies de plantas y animales, muchas de las cuales están incluidas en el Libro Rojo. Entre ellos, en esta montaña, habitan monos raros que pueden alcanzar una longitud de 30 centímetros. Lo que realmente resulta impactante es que aproximadamente el 30% de todas las especies de flora y fauna encontradas en Fansi Jingshan son endémicas, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar. Cada mañana en estos bosques se oye un sonido como si la naturaleza misma se despertara. Los pájaros cantan y el viento susurra entre los árboles de varios siglos de antigüedad, tan altos como un edificio de 10 pisos. Pero esto no es lo más extraño. En las laderas de la montaña se pueden encontrar piedras flotantes que, según las leyendas locales, pueden cambiar su ubicación. Imagina subir por el sendero y ver cómo una gran piedra de varias toneladas aparece en otro lugar. ¿Sabías que es aún más sorprendente? La montaña de Fansi Jingshan forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y su estatus de protección atrae la atención de científicos de todo el mundo. Las investigaciones científicas muestran que las condiciones climáticas aquí son únicas. Los bancos de niebla de alta montaña crean condiciones ideales para la vida de muchas especies. Cada año, el parque recibe más de 1 millón de turistas y este número sigue creciendo, ya que paisajes como estos no se encuentran en todas partes. Y lo más asombroso es que en algunas áreas del geoparque, los científicos han encontrado capas que cuentan sobre los cambios climáticos a lo largo de 100 millones de años. La antigua muralla urbana de Xi'an se extiende por 30 kilómetros y rodea el centro histórico de la ciudad, creando un contraste increíble con los rascacielos modernos. Imagina que esta muralla fue construida en el siglo XIV y sigue en pie, como guardián de la antigua ciudad, conservando la memoria de un tiempo en el que Xi'an era la capital de la dinastía Ming. Pero esto no es lo más asombroso. La altura de la muralla alcanza los 12 metros y en su cima se encuentran 36 torres, cada una de las cuales se utilizaba para observar a los enemigos. Estas torres no solo servían para la estrategia militar, sino que también eran el lugar donde se celebraban festivales y fiestas, atrayendo a multitudes de residentes locales y viajeros. ¿Sabías que es aún más intrigante? La muralla tiene una anchura de hasta 12 metros en algunos lugares, lo que permite a las personas pasear por ella, disfrutando de las vistas panorámicas de la ciudad. Puedes imaginarte cómo era en la antigüedad, cuando por ella pasaban patrullas con antorchas, protegiendo la paz de la ciudad. Y aquí es donde las cosas realmente se vuelven locas. A mediados del siglo XX, una parte de la muralla fue destruida para construir nuevos edificios, pero gracias a los esfuerzos de los residentes locales y las autoridades, una gran parte de la estructura original fue restaurada. Se restauraron 800 metros de la muralla utilizando tecnologías tradicionales, lo que permitió conservar su aspecto histórico.
La ciudad prohibida en Pekín ocupa una superficie de aproximadamente 18 hectáreas, lo que la convierte en uno de los complejos palaciegos más grandes del mundo. Imagina, más de 90 edificios, cada uno adornado con brillantes paredes rojas y techos dorados que resplandecen al sol como joyas. ¿Sabías que lo más interesante? Durante el reinado de la dinastía Ming, aquí vivían más de 100.000 personas, incluyendo emperadores, sus familias y sirvientes. Cada día más de 7.000 funcionarios y guardias garantizaban la seguridad y el orden en este enorme complejo. Pero esto no es lo más extraño. En la ciudad prohibida hay salas especiales donde se almacenaban tronos transformables destinados a los emperadores, lo que les permitía recibir a los invitados en un ambiente majestuoso. Algunas de estas salas fueron construidas de manera que incluso los pasos resonaban de manera diferente, creando la ilusión de la presencia de espíritus. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. En la ciudad prohibida se utilizaban técnicas de construcción únicas, incluyendo estructuras de madera especiales que permitían a los edificios respirar y resistir los terremotos. Estas tecnologías mantenían la arquitectura en perfecto estado durante siglos. ¿Sabías que algo aún más asombroso? El punto más alto de la ciudad prohibida es el Salón de la Suprema Felicidad, con una altura de 21 metros, donde se llevaban a cabo las ceremonias más importantes. Estos salones no eran solo obras arquitectónicas, sino también reflejo de la compleja jerarquía de poder que reinaba en el Imperio Chino durante la época imperial. Translation in Spanish. La ciudad prohibida en Pekín ocupa una superficie de aproximadamente 18 hectáreas, lo que la convierte en uno de los complejos palaciegos más grandes del mundo. Imagina, más de 90 edificios, cada uno adornado con brillantes paredes rojas y techos dorados que resplandecen al sol como joyas. ¿Sabías que lo más interesante? Durante el reinado de la dinastía Ming, aquí vivían más de 100.000 personas, incluyendo emperadores, sus familias y sirvientes. Cada día más de 7.000 funcionarios y guardias garantizaban la seguridad y el orden en este enorme complejo. Pero esto no es lo más extraño. En la ciudad prohibida hay salas especiales donde se almacenaban tronos transformables destinados a los emperadores, lo que les permitía recibir a los invitados en un ambiente majestuoso. Algunas de estas salas fueron construidas de manera que incluso los pasos resonaban de manera diferente, creando la ilusión de la presencia de espíritus. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. En la ciudad prohibida se utilizaban técnicas de construcción únicas, incluyendo estructuras de madera especiales que permitían a los edificios respirar y resistir los terremotos. Estas tecnologías mantenían la arquitectura en perfecto estado durante siglos. ¿Sabías que algo aún más asombroso? El pabellón Le Fen se alza junto a las orillas del lago occidental en Hangzhou y su altura alcanza 8 pisos. Imagina que esta obra arquitectónica fue construida en 1830 y luego destruida en 1932, solo para ser restaurada en los años 1980. Pero esto no es todo. Alrededor del pabellón circulan numerosas leyendas. Una de ellas cuenta que aquí se esconden tesoros dejados en el pasado. ¿Qué crees que podría estar oculto en sus entrañas? Cada piso del pabellón está decorado con elementos únicos que reflejan motivos tradicionales chinos. Por ejemplo, en el piso superior se pueden ver impresionantes relieves
que representan escenas de la literatura clásica. Y esto no es solo decoración, cada imagen tiene sus significados ocultos. Lo que más asombra es que desde el Lefeng se disfruta de una vista espectacular del lago y las montañas circundantes, lo que lo convierte en un lugar favorito, tanto entre los turistas como entre los residentes locales. La altura del pabellón permite apreciar no solo su arquitectura, sino también el paisaje circundante. Dentro del pabellón se encuentran exposiciones que narran su historia y su valor cultural. Por ejemplo, en una de las salas se exhiben artefactos antiguos encontrados en las cercanías que datan de más de 2000 años atrás. Y por último, el hecho más intrigante: el pabellón fue construido utilizando tecnologías que en su momento eran revolucionarias para China. Por ejemplo, la estructura fue diseñada específicamente para resistir fuertes vientos, lo que la hace resistente incluso en los días más turbulentos. Su longitud es de 800 metros y al cruzarlo puedes ver a los lugareños practicando caligrafía directamente en la orilla. El lago occidental ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas y poetas, y su belleza parece no tener fin. ¿Sabías que lo más asombroso es que en el lago se realizan festivales anuales donde se pueden ver fuegos artificiales reflejándose en el agua, creando un espectáculo que quedará para siempre en tu memoria? El Palacio Imperial de Shenyang no es simplemente un edificio arquitectónico, sino una verdadera joya de la historia, donde reinó la dinastía Qing. Imagina que este edificio fue construido en la década de 1630 y sus dimensiones impresionan. Tiene una superficie de más de 60.000 metros cuadrados. Aquí encontrarás paredes rojas brillantes y techos dorados que parecen resplandecer contra el cielo azul. Pero eso no es lo más interesante. Dentro del palacio hay más de 300 habitaciones, cada una con una función única. ¿Sabías que en una de estas habitaciones los emperadores realizaban sus rituales de veneración a sus antepasados? Esto no era simplemente un acto de respeto, sino una parte crucial de su gobierno, considerada esencial para el bienestar del reino. Ahora, imagina que en este palacio las reglas estrictas y las tradiciones se entrelazan con la opulencia. Por ejemplo, en una de las salas había un trono adornado con piedras preciosas, donde el emperador recibía a altos invitados. Es interesante que el trono estaba elevado para que todos pudieran ver su majestuosidad, pero solo los elegidos podían sentarse a su lado. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente fascinante. En el Palacio Imperial de Shenyang se conservan objetos originales de la vida cotidiana, incluyendo rarezas de porcelana y textiles únicos. El punto más alto de la ciudad prohibida es el Salón de la Suprema Felicidad, con una altura de 21 metros, donde se llevaban a cabo las ceremonias más importantes. Estos salones no eran solo obras arquitectónicas, sino también reflejo de la compleja jerarquía de poder que reinaba en el Imperio Chino durante la época imperial. Imagina una muralla que se extiende más de 22.000 kilómetros. No es solo una larga muralla, es la Gran Muralla China, que abarca montañas, ríos y desiertos como un gigantesco dragón que se retuerce por el paisaje. Pero esto no es lo más asombroso. En algunos lugares, la muralla alcanza una altura de hasta 92 metros.
Solo piensa en lo difícil que debía ser construir tal estructura en pendientes pronunciadas y en condiciones climáticas complejas. Cada ladrillo pesaba alrededor de 30 kilos y debes saber que en la construcción se utilizaron no solo piedras, sino también tierra mezclada con paja de arroz para mayor resistencia. ¿Sabías que la muralla no solo se construyó para proteger? A lo largo de ella había torres de vigilancia que se usaban para transmitir mensajes mediante humo y fuego. Imagina cómo se podía alertar a toda una provincia sobre un peligro inminente en cuestión de minutos. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Algunos tramos de la muralla estaban tan estratégicamente situados que se podían ver desde una distancia de hasta 100 kilómetros. Esto significaba que los enemigos no podían acercarse sin ser detectados y los guardianes tenían tiempo para prepararse para un ataque. Pero lo que resulta aún más intrigante es que en la muralla se instalaron mecanismos especiales que permitían disparar flechas hacia los enemigos. Estos sistemas eran tan complejos que se pueden comparar con las defensas modernas. Algunos de estos mecanismos aún son un misterio para los historiadores. Esta característica fue cuidadosamente diseñada para garantizar la máxima concentración durante los rituales. Cada año, este templo es visitado por más de 20 millones de personas, lo que lo convierte en una de las atracciones más visitadas del mundo. Los jardines clásicos de Suzhou se extienden sobre una superficie de más de 100 hectáreas, y cada uno de ellos es una verdadera sinfonía visual. No lo creerías, pero estos jardines fueron creados hace más de 1000 años y hoy en día incluyen elementos como estanques, puentes y esculturas de piedra que parecen mágicos. Imagina un jardín donde cada planta está colocada para crear los ángulos perfectos. En uno de los jardines, el Jardín de los Placeres Mixtos, puedes ver un estanque rodeado de senderos curvos que parecen interminables. Ahora imagina que cada paso por este jardín es una oportunidad para ver algo nuevo. Detrás de cada curva se esconde una pagoda de piedra de 9 metros de altura. Pero esto no es todo. En el Jardín de la Llanura Oriental hay rocas únicas que fueron traídas de montañas lejanas y su forma recuerda a picos afilados. Estas rocas no son solo decoración, crean un eco perfecto cuando susurras y el sonido vuelve a ti con una claridad inusual. ¿Sabes qué más resulta asombroso? Cada jardín tiene su propia filosofía encerrada en su composición. No fueron creados solo para la belleza, sino para inspirar la reflexión y la meditación. Por ejemplo, en el Jardín de la Felicidad puedes encontrar un sendero donde incluso el viento parece lleno de significado, haciéndote reflexionar sobre el lugar del ser humano en el mundo. Vamos a profundizar en los detalles. En el Jardín del León encontrarás leones de piedra esculpidos durante la dinastía Ming que custodian la entrada. Estas esculturas alcanzan casi 2 metros de altura y fueron creadas con una precisión increíble. Parecen vivas, sus ojos te siguen.